Buenas tardes, canciller Patiño. Es un gran honor tener a usted aquí. Eh, ¿Cómo se encuentra en este momento? Muy bien, contento de estar contigo en la entrevista aquí en México, huyendo de una persecución política de mi país por haber dado un discurso llamando a la gente a defender los derechos que habíamos logrado en 10 años de un gobierno muy demócrata, de un gobierno progresista en América Latina, en nuestro país, en el Ecuador, y con la lamentable situación de tener que ser perseguido por haber actuado a favor de nuestro pueblo. Pero en medio de eso, manteniéndonos en la lucha. Y atento y contento de seguir esta entrevista contigo, Sara. Muchas gracias. ¿Por qué cree que Assange recurrió a Ecuador para pedir asilo político? A ver, él en algún momento comentó sobre este tema y me parece que una de las cosas que dijo es que él confiaba en que, en primer lugar, era un gobierno, el gobierno de Rafael Correa era un gobierno muy valiente, era un gobierno que además había tomado la decisión de actuar soberanamente sin dictados de poderes imperiales, que era un gobierno que estaba respetando y apoyando mucho el ejercicio de los derechos de las personas, y que eso le daba mucha confianza para pedir asilo al gobierno del Ecuador en aquella época. ¿Es cierto que Ecuador fue el único país del mundo a pedir a Wikileaks los cables diplomáticos? No, de ninguna manera. Bueno, quiero decir que Wikileaks envió los cables, los hizo conocer a través de grandes medios de comunicación, con la prevención, les digo a los medios, yo recuerdo mucho de aquella época, les dijo, ustedes filtren la información para que no vaya a causarse daño a personas, que no se ponga en riesgo, en peligro la vida de las personas. Y después de eso, el gobierno del Ecuador, a través de algunos contactos que tuvimos con él, le pedimos a él que en el caso del Ecuador, por favor, publicara todo. Esto fue lo único que pasó en el caso nuestro. Nosotros le dijimos a través de personas que pudieron hablar con él, le dijimos, por favor, queremos que en el caso del Ecuador no solamente sean los grandes medios de comunicación ecuatorianos los que publiquen lo que ellos quieren publicar, sino que por favor, Julián, permite que se publique todo. Y él tuvo la amabilidad de aceptarlo, y en pocos días después o pocas semanas después, efectivamente puso públicamente, hizo pública toda la información de los correos, de tal manera que esto fue lo que pasó. Ya anteriormente los grandes medios internacionales habían publicado una parte de los correos a nivel mundial, y nuestro único pedido para él fue haz conocer todos los cables del Ecuador para que no haya nadie que guarde información que quiera guardar, sino que todo se sepa limpiamente. Sabíamos nosotros la limpieza con la que hemos actuado y no teníamos ningún problema en que las cosas se hicieran así. O sea que, al contrario de otros países que quisieron ocultar las informaciones de los cables diplomáticos, Ecuador ha tenido la actitud de publicarlo y dar transparencia a los ciudadanos, ¿correcto? Bueno, lo primero que dijiste es correcto. Nosotros no los publicamos. Quien los publicó Fue fue Wikileaks, Wikileaks. sí. Todo el mundo tuvo acceso a esos correos. Señor canciller, una vez que usted supo que Assange pedía este asilo, ¿cuáles fueron los criterios aplicados para conceder este asilo? Bueno, lo primero fue consultar al presidente Correa, porque, como sabes, en los países la política internacional la dicta el presidente y los cancilleres son ejecutores de la política internacional. Apenas conocimos la petición de Julián, yo le pedí al presidente su criterio y su decisión, por supuesto, y él me dijo, mira, en principio mi opinión es que sí. O sea, una persona que está ejerciendo el periodismo, que está denunciando hechos, crímenes horrendos que se han producido en el mundo y que los ha revelado, en principio, de acuerdo. Pero mira la parte jurídica internacional,
veamos si es posible hacerlo, el tema del asilo, etcétera, etcétera. Hicimos el estudio correspondiente, nos tomamos un tiempo para hacerlo y después de haberlo hecho, estábamos todavía redactando ya la decisión favorable de darle el asilo cuando se produjo la amenaza británica de entrar a nuestra embajada, que será seguramente parte de una posterior pregunta, pero los fundamentos básicos eran que consideramos que Julián era un perseguido político, un periodista que había actuado como corresponde, un periodista que denuncia internacionalmente o que hace conocer unas denuncias que ya por otro lado estaban escondidas internacionalmente, y que eso permitió al mundo entero conocer información que era fundamental que se conociera, porque eran crímenes que se habían producido, criminales que estaban libres y posiblemente hasta homenajeados, seguramente fueron galardonados por hacer lo que hicieron, y nos parecía absolutamente injusto, ilegal, contrario a las normas pactadas internacionalmente, a los tratados internacionales, que a una persona que estaba ejerciendo el periodismo como lo hacía él, se lo persiguiera. Considerábamos que había razón en su preocupación de que era un perseguido político, y que además, si es que era llevado a los tribunales de los Estados Unidos, él no tendría un juicio justo. Pues Assange en este pedido de asilo alegó que Australia le había abandonado y alegó que Estados Unidos buscaba su extradición. ¿Cómo han hecho para confirmar estos hechos, estas alegaciones? Bueno, en el caso de Australia, Australia efectivamente lo había abandonado completamente. Ellos nos dieron una respuesta evasiva, igual que la de los Estados Unidos. Le preguntamos a Estados Unidos si ellos habían iniciado un juicio y no nos respondieron. Y en el caso de Australia, no recuerdo exactamente cuál fue la respuesta de ellos, pero recuerdo que lo que sí recuerdo es que no fue ninguna respuesta positiva. O sea, ellos no se hacían cargo de un ciudadano australiano. Después fue más grave todavía, cuando ya nosotros le concedimos el asilo. Le pedimos al gobierno australiano que por favor se encargara de la salud de él, porque significaban costos, darle atención, y que médicos lo fueran a visitar, que le dieran atención primaria y de todo tipo. Y el gobierno australiano, debo decirlo con mucha pena, se negó incluso a ofrecerle una atención médica, nada más que médica. ¿Estos documentos, estas respuestas de Australia aún existen? No sé, es posible que estén en la Cancillería ecuatoriana. Y en este momento, cuando Ecuador decidió dar asilo político a Assange, ¿hubo algún tipo de condiciones impuestas? Por ejemplo, hablar de Ecuador, no publicar determinadas cosas, seleccionar la información, visitantes. ¿Hubo algún tipo de condición o restricción para darse este asilo político a Assange? Ninguna de parte nuestra y ninguna de parte de él, por supuesto. Ninguna restricción de ningún tipo. Nosotros le dimos a él el asilo, adelantamos la decisión por la amenaza británica de entrar a nuestra embajada, pero le dimos a él el asilo sin ninguna restricción. No le dijimos que no podía hacer declaraciones de ningún tipo. Y como ustedes conocen, los tratados de asilo político establecen que la persona que recibe un asilo no debería de hacer declaraciones contra el país en donde está asilado, ¿ya? Pero por supuesto que él no hizo nada que tenga que ver con eso, y tampoco nosotros le dijimos, como alguna gente ha sugerido maliciosamente, que le dijimos que no diera información sobre nosotros, sobre el gobierno ecuatoriano de aquella época, de Rafael Correa, o sobre ningún otro caso. Nosotros no le pusimos ninguna restricción. Es más, sí le dimos las condiciones materiales para que él pudiera seguir ejerciendo su trabajo.
y efectivamente en nuestra embajada en Londres él tenía una, un cuarto, una oficina en donde trabajaba con un equipo de personas y con equipos de computación que que le permitieron a ellos, a él y a su equipo, seguir haciendo su trabajo sin la más mínima restricción. Usted ha mencionado, y es de conocimiento común en Inglaterra, que la Metropolitan Police, la Scotland Yard, ha sitiado la embajada y ha hecho un verdadero despliegue financiero que se dice acercarse a los 20 millones de pounds. Hasta el primer ministro actual, Boris Johnson, también había dicho en aquel entonces de que parecía una exageración este asedio policial a la embajada de Ecuador en aquel momento para vigilar a un hombre que no tenía ningún cargo en su nombre. ¿Usted podría contarnos un poco cómo fue eso y qué pasó? Y si esto no sería una violación diplomática a la soberanía de Ecuador, y cómo respondió usted a este acoso policial. Bueno, quiero decirte que antes de que sucediera, antes de que le diéramos el asilo diplomático, tuvimos una amenaza, que esto fue lo más grave que realmente ha sucedido. Mucho más grave que el hecho de que haya policías afuera de la embajada, porque ellos pueden alegar que pueden tener policías en su país, en cualquier sitio, claro, mientras no entren a la embajada. Pero ellos nos hicieron una amenaza por escrito cuando Julián estaba ya en la embajada, pero todavía nosotros estábamos analizando su petición de asilo por escrito a través de un documento que se llama Ayuda a Memoria, que es un documento diplomático, es un tipo de comunicación entre países, como hay otros tipos de comunicación, en donde nos dijeron claramente que ellos estaban considerando seriamente la posibilidad de entrar a la embajada y sacarlo a Julián Assange de la embajada si es que nosotros no se lo entregábamos. Así decía explícitamente la comunicación. Cuando esto sucedió, nuestra respuesta fue fulminante. Convocamos al ALBA, a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Después convocamos a UNASUR, que ya estaba constituida, en el 2008 se había constituido. Convocamos a UNASUR y luego convocamos a la OEA, en donde Estados Unidos tiene normalmente tanta fuerza política. Los tres organismos condenaron la amenaza, digamos, del Reino Unido, uno más fuerte que otros, pero los tres lo condenaron y respaldaron la decisión cualquier decisión que tomara el gobierno del Ecuador respecto al tema. Esto fue un golpe muy fuerte, muy duro contra el Reino Unido, porque incluso yo recuerdo la embajadora de los Estados Unidos en la OEA tuvo que abstenerse de la votación, no se pudo oponer, se tuvo que acoger a la mayoría. El único gobierno que se opuso fue el de Canadá, parece mentira. Pero todos los demás unánimemente apoyaron al gobierno del Ecuador, y esto yo creo que puso en buenos términos la situación en ese momento, porque claro, no se puede ni comparar siquiera la capacidad económica, militar, política del Reino Unido con la del Ecuador, pero una reacción amplia y contundente de los países latinoamericanos y caribeños, los caribeños, muchos de esos países cuya jefa de Estado es la reina de Inglaterra, también votaron con nosotros. Esto fue fundamental porque, claro, alguien podría pensar, un país que fue imperio como Inglaterra, el Reino Unido pues como nación, que amenazara a un pequeñito país sudamericano, pensaron que nos íbamos a morir de miedo y íbamos a dar marcha atrás, pero no, lo contrario. El presidente Correa me dijo, Ricardo, mañana mismo le concedemos el asilo. Ya teníamos los fundamentos, pero vamos a tener que adelantarlo para que sepan que no se pueden meter con un país soberano como el Ecuador. Y esto pasó. Después de eso, por supuesto, después de dar el asilo, ellos saltaron, Inglaterra saltó y comenzaron a poner una serie de refuerzo policial afuera. Realmente es un absurdo, porque sería loco que Assange quisiera salir, quisiera escapar. Él tenía el asilo.
lo que necesitábamos es que nos dieran el salvoconducto. Y esto es lo que pedimos permanentemente, pero el gobierno británico nunca lo aceptó. Esto quería preguntar al respecto del salvoconducto de Assange. ¿Qué pasó en este momento? ¿Por qué no fue posible? ¿Qué tipo de resistencia el Reino Unido ofreció? Usted relata ahora pues, un éxito bastante grande en oponerse a un imperio, un pequeño país oponiéndose a un imperio, pero hubo otras amenazas veladas o por las puertas de detrás. ¿Y cómo pasó esta cuestión del salvoconducto? ¿Por qué Julian Assange no logró ir a Ecuador? Bueno, hubo presiones de todo tipo, ¿no? Suecia, por ejemplo, prácticamente congeló las relaciones con nosotros. El Reino Unido también. Estados Unidos, a través de voceros parlamentarios, comenzaron a decir que nos deberían de quitar determinados privilegios arancelarios que el Ecuador tenía ya. Rafael Correa les contestó, no se preocupen, nosotros nos lo quitamos directamente, no tienen que quitárnoslo ustedes. Es más, ese dinero que supuestamente del que estamos beneficiados, se lo vamos a regalar a los Estados Unidos para que eduque a su población sobre los temas que tienen que ver con derechos humanos. Así hubo varias presiones de diversa naturaleza, pero por supuesto que nosotros habíamos tomado la decisión y seguíamos manteniéndola sin ninguna discusión, sin ningún reparo. Canciller, yo entiendo que la oficina en la Embajada de Ecuador en Londres es bastante chiquita hasta mismo para sus expedientes diplomáticos. ¿Han usted tenido que hacer adaptaciones para mantener a Julian Assange ahí? ¿Y cuáles fueron? Bueno, realmente lo único que se hizo fue que un cuarto pequeño que había al fondo de la embajada se lo adecuó para que él estuviera allí con un mínimo de seguridad. Se pusieron algunas seguridades en la entrada y se contrató una seguridad privada que después lamentablemente supimos que estaban haciendo espionaje a favor de los Estados Unidos y estaban grabando lo que no tenían autorización para grabar, pero en aquella época por lo menos tuvimos la oportunidad de ofrecer la seguridad para él. Efectivamente, lo que hicimos fue, como te digo, muy pocas cosas. Entiendo que se pusieron unas cámaras de seguridad, alguna protección para la entrada. Efectivamente, sí, nuestras embajadas normalmente tienen pocas medidas de seguridad porque nosotros no tenemos problemas con otros países. En casi todos los países del mundo son oficinas sencillas, sin grandes equipos de seguridad, pero acá sí tenemos que hacerlo porque estaba bajo nuestra responsabilidad la seguridad de Julian Assange. Por esto, los organismos responsables de la seguridad del Ecuador contrataron una compañía española para darle la seguridad a Julián, y también se tomaron algunas medidas como poner cámaras que permitieran también protegerlo, y este personal pues se dedicó a hacerlo. Nos alegra mucho que en aquel periodo no se hubiera producido ninguna cosa lamentable, porque en una oficina tan pequeña como nuestra embajada en Londres era muy probable de que alguien con mala fe, alguna persona con intenciones criminales entraran, pusieran una bomba lacrimógena ahí adentro para obligarlo a salir, o provocaran un incendio, o llevaran una pistola y lo quisieran matar. Afortunadamente, con las medidas de seguridad que nosotros adoptamos, esto no se produjo. Nos alegra mucho de que hayamos podido protegerlo durante todo ese tiempo, Julián, en nuestra embajada. Señor Patiño, 7 años en una pequeña oficina ha de ser muy duro para la convivencia. Lo hemos probado todo ahora durante esta pandemia, cómo es difícil estar en condiciones normales en nuestras casas. ¿Es cierto que había una relación conflictiva entre Assange, funcionarios y diplomáticos? Mira, en general era muy buena. Yo me acuerdo cuando hablé con él a principios de su asilo,
y le dije, Julián, tú sabes que esto puede significar que estés algunos años en nuestra embajada. No te preocupes, me dice. Y me dijo, yo prefiero 1000 veces estar en la embajada del Ecuador los años que sean necesarios a estar un día en una cárcel de los Estados Unidos. Él prefería, por supuesto, esa situación. En general era muy buena la relación con los empleados de nuestra embajada. A veces sí, claro, se producía algunos conflictos, porque es cierto, como tú dices, imagínate 7 años estar en un sitio, Julián necesitaba hacer algo de ejercicio, entonces hacía un poco de práctica de box, jugaba pelota, jugaba fútbol, hacía, no sé, aeróbicos, algunas actividades que posiblemente en algún caso habrá, no sé, roto un vaso o algún vidrio, y que eso no les gustaba. Pero en general, te digo, había una muy buena relación. Lo que sí a veces era un poco conflictiva la relación con el equipo de seguridad, porque Julián también quería tomar sus propias medidas de seguridad. También tenía desconfianza del equipo de seguridad. Esto quería preguntarle, cuando usted habla de la seguridad, ¿estamos hablando de UCL Global, la empresa española que ahora está en juicio en España por haber espionado a Assange, por haber grabado las informaciones confidenciales de Assange y sus abogados, por haber grabado las conversaciones con visitantes y haberla dado a la CIA, a Central Intelligence Agency, que ahora están en juzgado en España? ¿Es de esta empresa que habla usted? Sí, de esa empresa hablo yo. Esa decisión, bueno, no la tomábamos nosotros en la Cancillería, la tomaba el organismo de seguridad e inteligencia del Ecuador. Lamentablemente ellos, digamos, esa empresa española hizo supuesta protección. Bueno, parece que no lo hizo mal en el sentido de la protección, pero parece que al mismo tiempo espiaba para los enemigos. Ellos alegan que comenzaron a hacer espionaje después de que salió nuestro gobierno, o sea, por pedido del gobierno de Moreno, en otras palabras. Sin embargo, parece que sí tenían otras cosas, porque hace poco salió una reunión que yo tuve cuando fui a visitarlo a Julián, creo que, no sé si en el primer o segundo año que él estuvo ahí, y en donde nosotros estábamos tocando guitarra, estábamos bailando, muy cordialmente, muy amistosamente, pero eso también lo habían filmado y hace poco lo han sacado. Seguramente esta gente estaba trabajando para los dos, hacían espionaje y contraespionaje. O sea, ¿es posible decir que este espionaje también se extendía a los propios diplomáticos y a sus expedientes? Yo supongo que sí, no puedo asegurarlo, pues, pero ya cuando se violan los principios éticos, cuando se violan también lo que ellos han firmado, porque ellos firmaron para darle protección a Assange y a la embajada, no para vender la información a quienes justamente eran los que persiguen, o son los que persiguen a Julian Assange. Quién sabe cuánta otra cosa habrán hecho. Yo recuerdo que en una ocasión que fui allá, unos días antes se habían descubierto un micrófono que habían puesto en la oficina de la embajadora de nuestro país allá. Y bueno, requisamos, porque teníamos que hacerlo al gobierno británico para que nos diera alguna información. No nos la dieron finalmente. Nosotros hicimos nuestras averiguaciones por nuestro lado y resultaba que esa información aparentemente llegaba a una compañía que también hacía espionaje para el gobierno británico. Bueno, nunca pudimos obtener la información final, fidedigna, pero estamos seguros de que el gobierno británico estaba conectado con esta compañía de seguridad, entre comillas, para espiar a nuestro protegido, a Julian Assange. O sea que el gobierno británico y no apenas el gobierno norteamericano tenían relaciones con esta empresa privada de seguridad y estaban pasando informaciones de dentro, grabándolas a Reino Unido también. El Reino Unido también hizo parte de este espionaje. Es lo que yo creo, es lo que yo supongo, no tengo una prueba
contundente, pero no me queda duda por ahora de eso. Señor Patiño, parece que Assange desde muy temprano identificó esta empresa como no teniendo credibilidad por la falta de profesionalismo y levantó estas sospechas. ¿Por qué Ecuador en este momento no rescindió el contrato con la UCL Globo? Bueno, primero porque no teníamos una confirmación de eso, había sospechas de Julián, pero teniendo en cuenta justamente esas preocupaciones, nosotros después, yo le pedí al organismo de inteligencia ecuatoriana que desplazara un equipo ecuatoriano a la embajada para que hicieran ellos directamente el trabajo, y eso se hizo posteriormente también. Canciller, ¿por qué usted cree que Reino Unido no ha permitido el salvoconducto a Assange para que fuera a Ecuador y lo mantuvo aquí? Por una alianza histórica y absolutamente firme que ellos tienen con el gobierno de los Estados Unidos. Es evidente que eso es no solamente del Reino Unido, sino también de Suecia, ¿no? Los dos países fueron los que armaron todo esto para evitar que Julián pudiera tener su libertad y disfrutar de su asilo con nuestro país. El uno manteniendo una solicitud, en Suecia, manteniendo una solicitud de extradición que evidentemente estaba urdida, que no tenía fundamento, que no hicieron las cosas judicialmente en Suecia como correspondía. No aceptaron durante años irlo a entrevistar, digamos, a tomar las declaraciones en nuestra embajada. Ya lo aceptaron al final. Y después de que lo aceptaron, ya dijeron, bueno, ya por nosotros el caso está terminado. Pero le sirvió mucho tiempo esa supuesta, esa solicitud de extradición, supuestamente con fundamentos jurídicos que no había, para que el Reino Unido tuviera la excusa para no darnos el salvoconducto. Entonces, lo que el Reino Unido, yo me entrevisté con el canciller británico en algunas oportunidades, y ellos decían dos cosas. En primer lugar, que ellos ya como que no les quedaba más que aceptar que le diéramos el asilo a Assange, y por razones de la diplomacia internacional no podía meterse en nuestra embajada, pero que ellos no se sentían responsables, digamos, del tema, porque ellos no han firmado ese convenio de asilo político que nosotros teníamos suscrito en América Latina. Por tanto, ellos decían, eso es una cuestión de ustedes. Y en segundo lugar, lo que ellos decían es que ellos tenían activa la solicitud de Suecia de la extradición, y que ellos no tenían otra alternativa más que aceptar eso. Y la única, lo único que ellos nos decían, y siempre lo decían así, apenas ponga un pie afuera de la embajada, el señor será apresado. Verdaderas amenazas. Sí, claro. Incluso le decíamos, bueno, y si este señor tiene una emergencia médica y hay que sacar a operarlo, tiene un problema en el corazón, nosotros no tenemos ningún problema en que salga, pero apenas salga de la embajada, lo tomaremos preso. Y si hay que llevarlo a un hospital, lo llevaremos nosotros, pero ya estará preso con nosotros. O sea, siempre argumentaron. Señor Patiño, en la nueva solicitud de extradición en este juzgado, ahora en agosto, en el Reino Unido, una vez que los procedimientos ya habían empezado, la Fiscalía sorprendió la defensa con esta solicitud adicional para incluir acusaciones de que Julian Assange hubiera ayudado a Edward Snowden a trasladarse a Ecuador. Por final esto no pudo suceder. Edward Snowden quedó atrapado en Rusia pero Edward Snowden en su libro hace agradecimientos a un diplomático ecuatoriano, el excónsul Fidel Narváez, por su ayuda. ¿Es cierto que el cónsul de Ecuador en aquel entonces lo hizo por su propia cuenta sin instrucciones? Es cierto.
Tenía razón en hacerlo, pero no recibió instrucciones nuestras. Señor Patiño, este que ahora ocurre aquí en Old Bailey, a unos 5 kilómetros de donde yo hablo, y Assange está siendo acusado y juzgado, es tratado como el juzgado del siglo, por algunos incluso del milenio, y es un juzgado que definirá el destino de la libertad de expresión, del derecho de saber, puede afirmar la jurisdicción mundial de Estados Unidos y poner a riesgo de que el periodismo investigativo sea visto como espionaje, una criminalización. ¿Por qué usted cree que Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, han tardado tanto en manifestarse, así como otras organizaciones de derechos humanos? Y es tarde, ahora que Assange ya está preso en Belmarsh Prison y puede ser extraditado. Sí, a mí me apena que se hayan demorado tanto. Me parece terrible, porque más allá de muchas luchas por la libertad de expresión en muchos países del mundo, este es el caso más emblemático, más icónico, más importante, porque en muchos otros casos el periodismo ha denunciado incorrecciones, irregularidades, denuncias de diversa naturaleza, pero este es de los más graves, porque estamos hablando de crímenes atroces, estamos hablando de engaños a escala mundial, de supuestos pretextos para invadir países y matar a centenares de miles de personas. Estamos hablando de crímenes horrendos y masivos que deben ser denominados por cualquiera de persona que conozca algo de política internacional como crímenes de lesa humanidad. En eso contribuyó Julian Assange, a denunciar eso. Además, realizados por el ejército del país militarmente más poderoso del mundo. Eso debía ser aplaudido, eso debía ser homenajeado, debía ser considerado un héroe por atreverse, por tener la valentía para hacer lo que él hizo. Y en vez de suceder eso, un pequeño país como Ecuador, el gobierno de Rafael Correa le tuvo que dar el asilo, mientras muchos otros se lo negaban. Y el conjunto de periodistas del mundo, con muy pocas excepciones, le dieron la espalda a Julian Assange durante todo ese tiempo. Solo amigos personales de él o figuras del cine, figuras de la política también a nivel internacional, pero también contados con pocas manos, con los dedos de pocas manos, lo iban a visitar y le ofrecieron su solidaridad. Ahora, en buena hora, que lo están haciendo. Tarde, pero por lo menos algunos organismos internacionales de prensa lo están haciendo. Pero la mayor parte de los grandes medios de comunicación siguen tachándolo a Julian Assange de todo. Por ahí tenía algunas frases que habían considerado medios de comunicación de acusaciones de funcionarios estadounidenses que le decían combatiente enemigo, servicio de inteligencia hostil, todo para justificar el enjuiciamiento o la extradición de él. Muchos medios de comunicación han seguido manteniendo eso y prácticamente ninguno se ha emprendido campañas como emprenden para otros casos no tan significativos como este, campañas en defensa de él, de la libertad de expresión, de él como persona, que se merece una defensa personal, pero además él como expresión real de la libertad de expresión. Esto no sucedió, nos apena mucho, creo que también es muy tarde ahora, pero por lo menos, como el dicho lo señala, mejor es tarde que nunca. Y ojalá esto prenda, esta mecha de la denuncia, del reclamo, prenda a nivel internacional y cada vez haya más personas que exijan la libertad de Julián, que se la merece. Señor Patiño, durante estos 7 años que Julián estuvo en la embajada, ¿algún miembro del Parlamento británico, político británico, fue a visitar a Assange, le ofreció a usted o al Ecuador algún tipo de auxilio
nosotros sabemos que miembros del Partido Laborista como Jeremy Corbyn mantuvo callado pese los intentos y las solicitudes de que hablara. Al final habló cuando ya no era el líder de la oposición y a lo mejor tenía poco que perder. ¿En algún momento durante estas trayectorias de 7 años usted ha recibido algún tipo de apoyo junto a Julian Assange de la clase progresista británica? Le confieso que yo no recuerdo eso. No sé si acaso algún miembro del Parlamento lo hubiera hecho, a lo mejor de manera más reservada, pero yo personalmente no recuerdo haber recibido ese tipo de cooperación o de manifestación en favor de Julian Assange. Canciller, parece que la historia le ha dado la razón a usted, a Ecuador y a Julian, y que todo lo que se alertaba en aquel entonces se vio cumplido. Los suecos encerraron la investigación, que fue una farsa, no hubo pruebas, y los Estados Unidos todo el tiempo esperaban a Assange. Hoy su nombre está asociado a este hecho y está asociado con lo que hoy es tenido como el enemigo número 1 de América, que fue sometido a una sistemática campaña de difamación. ¿Tiene miedo y se arrepiente usted? En ningún momento. No me puedo arrepentir de haber protegido la vida de un héroe, de un periodista valiente que alertó al mundo de crímenes atroces que se habían cometido. Yo creo que esto es lo que nos correspondía hacer en ese momento históricamente y por supuesto que lo volvería a hacer. Tal vez podría haber tomado todavía un mayor nivel de precaución para protegerlo mejor, pero es lo que nos correspondía hacer, no hay otra alternativa. Y quiero decir que además el relator especial sobre tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes de las Naciones Unidas, Nils Melzer, apenas un año atrás volvió a hacer un nuevo informe sobre la situación de Julian Assange y ha descubierto cosas que anteriormente no sabíamos, que prácticamente, según sus palabras, la policía sueca inventó el caso, porque las personas que recurrieron a la fiscalía o a la policía, perdón, sueca, recurrieron solamente porque querían que Julián se hiciera una prueba del SIDA. A eso llegaron. Pero estas autoridades se confabularon y forjaron un proceso jurídico que ellas no querían. Incluso las presionaron para que hicieran declaraciones al respecto de esto. O sea, así fue de grave. La historia siempre después encuentra las verdades. Y esta farsa de que él las había violado y tanta otra tontería, cada vez se ha caído más. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un relator especial de las Naciones Unidas, que con su puño y letra asevera que la policía sueca, seguramente, claro, con la orden de las autoridades políticas de aquel entonces, forjaron el juicio para que hubiera este pretexto para mantenerlo a Julián, digamos, dentro de nuestra embajada y que no pudiera disfrutar de su asilo. Y todo aquello que se decía, no, si no es cierto, los Estados Unidos no tienen ningún caso contra él, no le va a pasar nada, déjenlo nomás. Fíjense ustedes en qué situación está en este momento viviéndose. Todo lo que dijimos, todo era absolutamente cierto. Todas las sospechas que teníamos y que fueron el fundamento para concederle el asilo están totalmente confirmadas por la realidad y por la historia. Canciller, usted hablaba de Suecia como una farsa judicial para atrapar a Assange y impedirle de que disfrutara su asilo político en Ecuador. Hoy también se sabe que Anna Arding, la sueca que invitó a Assange a la conferencia y le invitó a su casa, de que ella en realidad tenía varios vínculos con grupos ante Fidel Castro
y que además tenía un trabajo significativo y sistemático con estos grupos. También se sabe que ella trabajó en la Embajada de Suecia en Washington y que tenía contactos personales con un exagente de la CIA y terrorista, el Luis Posoda Carriles, el mismo que detonó a un avión en 1976 con 73 cubanos en bordo. ¿Habrá justicia? Parece que lo que hay es persecución. Lo que tú señalas hace cada vez más claro el panorama de lo que se armó en aquella época. Y tal vez, si me permites también comentar, que yo creo que lo que Estados Unidos está intentando con esta extradición y este juicio a Julián es amenazar al periodismo mundial, amenazar a la sociedad en el mundo. Estamos hablando de un amedrentamiento. Esto es, a alguien que se le ocurra hacer esto en una próxima ocasión va a tener que pensarlo muchas veces, porque lo que ellos quieren hacer notar es que están dispuestos a perseguir a quien los denuncie por todos los rincones del mundo, a no dejarlo escapar por ninguna razón, a someter al pensamiento de la gente, a someter a la información a sus dictados. Esto es lo que ellos quieren: asustar, amedrentar, amenazar. Y por eso es tan importante que ojalá el periodismo despierte, pero no solamente despierte, sino que tenga valor, que esté dispuesto a defender a una causa, porque Julián Assange no es una persona, es una causa, es la causa de la libertad de expresión, de la valentía, de la oposición al imperio, de la oposición al crimen, de la oposición a que los crímenes queden ocultos y que los criminales anden por la calle con impunidad y con inmunidad. Por eso es tan importante la lucha en favor de Julián Assange, y por eso es tan grave el mensaje y tan deleznable el mensaje que el gobierno de los Estados Unidos quiere, en este caso, imponer: el amedrentamiento al mundo entero y particularmente a los periodistas y a la libertad de expresión. Tenemos que oponernos a eso radicalmente, a pesar de los riesgos que eso a todos nos pueda significar. Usted habla de las víctimas de la tortura y del papel crucial que Assange ha tenido en revelar al mundo lo que verdaderamente sucedió en las rendiciones extraordinarias a la CIA, por ejemplo. Y esto así es un tema bastante comentado ahora en el juicio: la importancia de los leaks de Wikileaks para corroborar los casos, las muertes, las torturas, los secuestros que hasta entonces eran desconocidos al mundo, y que estas personas tenían un nombre, una familia. Hoy en la corte hubo una discusión si la jueza debería de aceptar el testimonio de el Masri. El Masri fue abducido por policías de Macedonia, entregue a la CIA, donde fue por 5 meses torturado, interrogado, sodomizado, tuvo que beber agua pudrida, sufrió palizas a diario, y el Masri estaba listo para hacer su declaración al otro lado de la pantalla, y la jueza decidió de que no sería necesario para el caso. En este momento se oyó la voz de Julian Assange, que nunca habla, detrás de esta ventana gruesa a prueba de balas, de vidrio, decir: señora, no iré a permitir que usted censure lo que fue la tortura en este juicio. Señor Patiño, si Assange es extraditado, ¿estaríamos redefiniendo lo que es la tortura a margen de los tratados internacionales? Ay, no sé cómo contestarte, porque duele tanto
escuchar lo que acabas de decir, esta información que es nueva para mí, porque realmente, resumiendo la situación, el gobierno de los Estados Unidos nunca ha podido negar esos crímenes, si nos damos cuenta de eso. O sea, el gobierno de Estados Unidos intenta distorsionar o desviar la atención. Lo que ha hecho Julián es hacer públicos crímenes que se habían cometido. Y ellos nos dicen, no, no es cierto, es falso, ese helicóptero no estaba allí, estos no son del ejército de Estados Unidos, fue una confusión, no dicen nada de eso, sino que dicen, este señor ha cometido un acto de espionaje. El acto de espionaje es solamente de traición a la patria, ¿verdad? Es decir, la traición a la patria la hace solamente el que es ciudadano de ese país. Julián no es estadounidense, por tanto no puede traicionar a ese país. Pero este es el tema, esto es lo grave, es distraernos y hacernos preguntar, ¿es cierto que el señor reveló de mala manera, violó la ley? No. La pregunta que tiene que hacerse, ¿es cierto que los mataron a esas personas? ¿Es cierto que hubo falsedad en la información? ¿Es cierto que pusieron pretextos falsos para invadir y para matar a centenares de miles de personas en Irak? Eso es lo que hay que preguntar. No preguntar si está bien que lo hayan hecho público, que por supuesto está bien que se haya hecho público, sino que Estados Unidos trata y ustedes ven los medios de comunicación generalmente están hablando de otros artículos de las leyes y de las constituciones. No están hablando de la tortura, del asesinato vil y masivo que se ha producido. Esta es la realidad. Este es el cambio que tenemos que darle al sentido de la información y de la discusión y de la opinión. La opinión tiene que ser sobre esto. ¿Mataron o no mataron? ¿Era legítimo que mataran a la gente que estaba desarmada? ¿Era legítimo que invadieran a países con mentiras hechas públicas a través de medios de... Estos son los que deberían estar en el banquillo de los acusados, los gobernantes de los Estados Unidos, los comandantes de ese ejército, los directores de los medios de comunicación que aceptaron reproducir las mentiras. Ellos deberían ser los acusados. Y ahí no hay ninguna duda, todas las pruebas son públicas y todos los artículos de las leyes están. Y no estar torturando, como lo han torturado a Assange, porque el haberlo forzado a estar en nuestra embajada durante 7 años es un acto de tortura. No lo digo yo, lo dice Nils Metzler, el redactor especial de las Naciones Unidas al respecto de esto. Y lo han reconocido muchísimas personas. Y ahora, afortunadamente, también algunos organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos y con la libertad de expresión. Ellos son los torturadores. Y bueno, ahora, ciertamente que para que estas cosas cambien, tú decías, tendríamos que pensar en otra manera de concebir o de conceptualizar la tortura. Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas internacionales y luego los acuerdos internacionales. Porque acuérdate de lo que pasó con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional supuestamente se crea para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, etc. Los Estados Unidos siempre tienen la misma política. Primero se mete a discutir para tratar de que no los afecte en nada. Y dice que va a aprobar. Al final no aprueba, pero ya redujo la fuerza de un acuerdo internacional. Israel tampoco es signatario de este acuerdo. Lo discute para debilitarlo. Después de que ya hasta donde puede debilitarlo, después no lo firma. Y si lo firma un presidente, no lo aprueba el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos. Y después de eso, hace lo que está haciendo con los fiscales de la Corte Penal Internacional. Los acusa, ahora los demanda a los fiscales. O sea, es los pájaros contra la escopeta. Es terrible lo que el gobierno de los Estados Unidos hace. De tal manera que sí, tiene que modificarse los conceptos, pero lo primero que hay que hacer es modificar la correlación de fuerza. Por eso los pueblos tienen que ser cada vez más los que gobiernen sus países, los gobernantes tienen que parecerse cada vez más a sus pueblos. Tenemos que cambiar la estructura de las Naciones Unidas, las convenciones internacionales,
y poner en el banquillo de los acusados a los verdaderos criminales. El caso del Masri y la tortura que se hace con Assange, sabemos que es política de Estado más bien que una casualidad. Ayer testificó Sloboda, que es el cofundador de Iraqi Body Counts, y dijo que a través de los leaks de Wikileaks pudieron confirmar más de 15.000 casos de civiles que fueron muertos y de entre ellos 2.000 que fueron abducidos y torturados de la misma forma que el Masri. Usted habló de que Julian Assange está siendo acusado de traición sin ser ciudadano americano. Yo entiendo que Julian Assange aún es ciudadano ecuatoriano. Si la revolución ciudadana ahora regresa al poder, ¿qué se podría hacer para proteger a Assange? Haremos todo lo necesario para protegerlo. Yo no sé si finalmente le quitaron la nacionalidad, porque el mismo gobierno de Lenín Moreno, que es una contradicción interna, tiene los cables cruzados, le dio la naturalización a Julian Assange. Y de un día para otro le dijeron, suspendemos los efectos de la naturalización. Eso no existe ninguna figura jurídica, ni en la Constitución ni en la ley, para suspender los efectos de la naturalización. Uno no puede suspender, o eres nacional del país o no. Y Julian Assange fue naturalizado en el gobierno de Lenín Moreno. Y para quitarle la nacionalidad o la condición de naturalizado, hay que hacer todo un procedimiento ante un organismo jurisdiccional ecuatoriano. No sé si lo han hecho, y si no lo han hecho y él sigue siendo ecuatoriano, nosotros lo defenderemos como ecuatoriano que es a Julián, porque se merece. Lo que se entiende es que Lenín Moreno evadió de los procedimientos legales para sacarle la nacionalidad. Y no solo esto, impuso condiciones de visitaciones en la embajada, impuso condiciones a Assange de lo que publicar, y le entregó a un otro país para ser extraditado. ¿Qué responsabilidad tendrá Lenín Moreno si la revolución ciudadana regresa al poder? A ver, yo te estoy respondiendo realmente desde mi punto de vista. Si regresa al gobierno será Andrés Arauz, el presidente de la República, y él decidirá. Así que perdona por haberme adelantado a dar una respuesta que no me corresponde dar. Yo te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal es que Lenín Moreno debe ser procesado porque él violó, bueno, primero, todas las normas internacionales de asilo. ¿Ya? Eso a nivel internacional, pero a nivel nacional, porque violó la Constitución y violó la ley ecuatoriana. Según la ley ecuatoriana, según la Constitución ecuatoriana, que es la norma principal, ninguna persona que haya recibido asilo puede ser devuelta. Este es el principio de no devolución, que es un principio universal, además. No puede ser devuelto. Por tanto, como extranjero, Julian Assange no podía ser devuelto. Pero mucho peor como ecuatoriano. Julián ya era naturalizado ecuatoriano y la Constitución también dice claramente que el gobierno del Ecuador no puede extraditar a un nacional. Peor entregarlo, como lo entregaron de la manera más abyecta, más traidora, a Julian Assange. De tal manera que ojalá el gobierno del Ecuador, el próximo gobierno del Ecuador, y ojalá la Revolución Ciudadana triunfe en febrero del próximo año, tome la decisión de procesarlo a este presidente que hemos sufrido durante estos 4 años por haber violado la ley y la Constitución ecuatoriana y por haber cometido un acto de traición a nivel internacional y de violación de las normas internacionales que existen. Canciller, usted hoy pide asilo político en México, es víctima de un lawfare, así como Rafael Correa, Lula en Brasil y Julian Assange como el caso más icónico de lo que es el lawfare. Unos especialistas dicen que el lawfare es un arma del imperialismo y que viene con fuerza para quedarse un buen tiempo. ¿Usted está de acuerdo con este análisis?
¿Y qué cree usted que nos toca hacer para que la justicia sea justa? A ver, sí, estoy completamente de acuerdo. Es una estrategia que vienen impulsando desde hace una década, un poco más de una década atrás, en América Latina, con relativo éxito, pero también ya les está comenzando a dar vuelta la hoja, ¿no? Porque les funciona en la medida en que tienen gobiernos que respaldan ese lawfare, esa judicialización de la política. En Argentina ya se les está volcando, en Brasil también, y en el Ecuador también. Lo que han hecho contra Rafael Correa es impensable. O sea, lo acusaron de primero lo acusaron de un secuestro en Colombia de una persona que tenía orden de captura, o sea, no tiene ningún sentido. Después lo han acusado ahora de sobornos. La prueba es un cuaderno que ya está probado que fue forjado, el cuaderno. Después un préstamo que se hizo con recursos de un fondo común en la presidencia de $6.000, que lo pagó además. O sea, y después, como no le encontraron nada a él, no tiene ninguna cuenta, ninguna propiedad, nada que pueda demostrarse que hay algo de plata de llevó él, entonces lo van a tener que acusar de influjo psíquico. Tuvo un influjo psíquico que dio lugar a que solamente con su pensamiento ministros pidieran sobornos. ¿Sí? Como no encuentran ninguna prueba de nada, o sea, no encuentran ninguna prueba de que se haya apoderado de recursos y tampoco ninguna prueba de que él haya dispuesto que se lo hiciera, entonces es el influjo psíquico, es la mente de él, que los otros la leyeron y que pensaron que él quería que hiciera eso. Así lo han acusado a él de soborno. Es increíble lo que se hace. Bueno, pero esto se ha hecho en América Latina también, o sea, el inventarle a Evo Morales un hijo que no existía y tantas otras cosas. Es un tema que ciertamente ha ido construyéndose desde el Imperio norteamericano, pero con las élites de nuestros países, porque si no fuera por ese apoyo que ellos le dan, no habría sido posible. Y por supuesto, eso va de la mano con la atomización o con la división de los gobiernos de nuestra América, que es lo que Estados Unidos quiere, el gobierno de los Estados Unidos quiere tener. O sea, quiere tenernos divididos para que no podamos reaccionar, para que ante, digamos, decisiones que ellos toman, nosotros no podamos responder con fuerza. Sería entonces... o ante situaciones que se tomen en otras regiones, en otros países, que ya nosotros estábamos comenzando a tener muchas importantes opiniones regionales a nivel mundial sobre temas de cambio climático, de destrucción de armas masivas, etcétera, etcétera. Y esto cambió, ahora cambió, porque han logrado primero debilitar a los gobiernos progresistas, en algunos casos con golpes de Estado militares o golpes parlamentarios, etcétera, reducir la fuerza de los gobiernos progresistas, y han prácticamente eliminado el funcionamiento de UNASUR y de CELAC actualmente. Los dos organismos están prácticamente suspendidos. Yo creo que lo vamos a fortalecer. Espero que de aquí a 5 a 10 años podamos otra vez retomar eso, pero va de la mano, lo uno, el lawfare, con también el debilitamiento de la integración de nuestra región, que es fundamental. Canciller, usted lo que me dice es que para hacer frente al lawfare y hacer frente a las empreitadas imperialistas de los Estados Unidos, la solución sería una integración latinoamericana más sistemática. Tendríamos que hablar de una refundación del Mercosur. ¿Qué le parece? No del Mercosur, porque el Mercosur solamente incluye a los países del Cono Sur. Es una recuperación o reactivación de UNASUR, que incluye a toda América del Sur, y la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que incluye América del Sur, América Central y el Caribe. Esto es fundamental. Ciertamente que cada país, en la medida en que vayamos recuperando ya gobiernos populares, gobiernos progresistas, gobiernos soberanos,
debemos ir también echando abajo esta estrategia de lawfare, pero también es fundamental nuestra integración. Si nosotros logramos la integración, allí también se pueden establecer normas, leyes, acuerdos internacionales para defender la libertad de nuestra gente, para defender la libertad de nuestros políticos y de nuestros líderes, a los que se los quiere a todos encarcelar y destruir, porque no solamente encarcelar, es destruir familiarmente. Incluso podría llegarse a generar un nivel de odio tan grande que hasta se puede mandar a asesinar a nuestros líderes. Ya lo hemos vivido en América Latina en épocas anteriores, cuando se genera un nivel de odio que además es fomentado por los medios de comunicación mercantilistas. Han sucedido. En el Ecuador tuvimos el caso hace un siglo de Eloy Alfaro, un líder extraordinario que impulsó la revolución liberal en nuestro país, a quienes los medios de comunicación, los políticos, y se generaron tal nivel de odio que alguna parte de la población lo arrastró en las calles y lo quemó. Hasta ahí se llegó, hasta esos niveles se ha llegado. Esto puede pasar en nuestros países si no logramos modificar la situación, pero a nivel internacional lo más importante es la recuperación de la integración latinoamericana y caribeña para establecer otro tipo de normas colectivas que permitan defender a nuestros pueblos y defender a nuestros líderes. Canciller, muchas gracias por este testimonio histórico. Seguramente su testimonio queda para las próximas generaciones por su importancia y espero que usted pueda volver a casa con seguridad y continuar su trabajo. Gracias. Gracias a ti, Sara, gracias por la oportunidad y por la entrevista. Te quiero decir que seguimos teniendo esperanza en el futuro. Como somos estudiosos de la historia, sabemos que la historia siempre va para adelante. A veces tiene escalones muy largos y hay ciertos retrocesos que se producen, pero la historia igual va para adelante. Así es que los derechos humanos, la fraternidad, la solidaridad, el amor por la patria, el amor por la humanidad, el amor por la naturaleza, el amor por la igualdad, por la justicia, van a ir calando cada vez más, estoy seguro de eso, a pesar de lo que algunos grupos y poderes imperiales intenten hacer lo contrario. Pero me alegra mucho de haber tenido oportunidad de pasar revista contigo de lo que ha pasado con Julian Assange y algunos otros temas más a nivel internacional. Te agradezco muchísimo y espero que le siga yendo bien. Vamos a seguir defendiendo a Julian. Es un símbolo que hay que proteger y que hay que defender a nivel mundial. Muchísimas gracias.